tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy para los aficionados que nos siguen ahí en De Pumba Yo Soy. Nos encontramos con Víctor Manuel Juárez. Y en el 1+1, como se cultivaba mucho, te decían, bueno, vas a hacer un reportaje de esto, tienes una semana de investigar, de ir a investigar. Ya que decías, ya tengo toda la investigación, órale, vente a escribir acá. Ibas escribiendo, haciendo tus reportes. Bueno, pues en esas iba y estaba haciendo las cosas, yo creo que bien. Cuando llega mi jefe de información, Macaulay Carballo, y me dice Manuel que te vayas a Nicaragua. Y yo me volteé y le dije, ¿y qué pasa en Nicaragua? ¿Qué chingados hay en Nicaragua? Una guerra. Ay, güey, ¿y por qué yo? Porque Manuel dice que eres joven, que la guerra la están haciendo, la revolución la están haciendo los jóvenes y que tú las vas a entender. Así que mañana mismo, a primera hora, bordas el primer avión de Avianca rumbo a Nicaragua. Ay, güey, ¿cómo se cubre una guerra? Es tu problema. Oye, pero tú eres el periodista veterano. ¿Cómo se cubre una guerra? No sé. Manuel dice que tú sabes. Puta. Nadie había cubierto una guerra en el 1+1. Nadie. Nadie me podía explicar. Bueno, sin embargo, mis dos grandes amigos, Fernando Meras y Gonzalo Álvarez del Villar, me dijeron, güey, vámonos en friega, no, antes de que abordes tu avión, a la hemeroteca, hay que leer todo lo que haya de Nicaragua, alguna guerra, porque empezó la guerra, quiénes están guerreando, quiénes son los líderes de la guerrilla, qué chingada Somoza, y por qué estalló la revolución. Por lo menos cuando llegues ahí, me dijeron mis amigos, tú dedícate a relatar lo que veas, lo que veas. ¿Cómo chingados se cubre una guerra? Sepa. Bueno, pues me estuve 3 meses en la guerra, hasta que también suerte de reportero. Me tocó reportear una buena parte de esa guerra con Alan Redding. Alan Redding era el corresponsal del New York Times. O sea, el mejor reportero del continente destacado en la zona. Y como Alan Redding había sido amigo nuestro en Excelsior y destacó en el New York Times el golpe de Estado Excelsior, pues yo lo conocía. Y cuando me lo encuentro, Alan, que me recibió, me dijo, a ver, yo te voy a enseñar, yo te voy a ilustrar todo lo que pueda, pero tú eres mi chofer. Dije, órale. Entonces yo manejaba por todas las deshechas carreteras de Nicaragua, sí, claro, por todas las deshechas, y me iba con Alan Reddy. Y Alan, con los ojos, me decía cuándo preguntar, cuándo callarnos, este es un país en guerra. Sí, claro. O sea, están nerviosos todos. Entonces muchas cosas en la guerra son por inducción, ¿no? Por lo que... Hasta que Alan Redding, él mismo también me dijo, esto ya se empantanó, va a haber un largo impasse, no creo que vaya a haber combates fuertes ni nada, y además otra cosa, Víctor, que acabo de descubrir, la dirigencia de la guerrilla no está en Nicaragua, está en Costa Rica. No tenemos nada que hacer aquí si queremos entrevistar a la dirigencia. Hablé por teléfono a México. Hay un libro que se llama La Guerra de Nicaragua, que ahí están mis textos y los textos de todos los enviados del 1+1. Les dije, ya, regrésate, ¿no? Pues no, pues ya me regresé a México, ya todo, seguí caminando todo muy bien. El 1+1 siguió viento en popa, hasta que Carlos Payán y Carmen Lira, dueños y directivos de la jornada, deciden en ese momento darle un golpe de estado a Manuel. Carlos Payán, a su compadre y amigo del alma, a Manuel. Deciden darle un golpe de estado, quedarse con el periódico y mandar al retiro a Manuel. Sin embargo, nos dimos cuenta de la jugada, de cómo estaban las cosas. Gonzalo Álvarez del Villar, extraordinario periodista. Roberto Vallarino, una gran gente de cultura que en paz descanse, era considerado de los poetas malditos de México porque hacía poesía, pero una poesía muy irreverente, muy subversiva. Nos dimos cuenta de la jugada y fuimos por Manuel.
Manuel se había agarrado una semana para él. Y fuimos por Manuel, y dijimos, Manuel, en lo que tú estás descansando y todo, tus amigos del alma te están dando un golpe de estado para convertirte en director fundador y mandarte al retiro. ¿Cómo que no sé qué? Así que te exigimos que hoy mismo regreses al periódico, te sientes en la silla de director y pongas en su lugar estos cabrones. Pues dicho y hecho, llevamos a Manuel, lo metimos a la sala de juntas donde se hace el periódico y estos se fueron casi de espaldas, se sorprendieron y no podíamos estar habitando, nos peleamos, casi terminamos a golpes. Si el problema de Excelsior terminó a balazos, casi termina a golpes. Se fueron los que tenían que hacer la jornada, Carmen Lira, Carlos Payán, Héctor Aguilar Camín, Miguel Ángel Granados Chapa y otros más que los apoyaban, se fueron a hacer la jornada y nos quedamos con Manuel, los que queríamos seguir haciendo el 1+1 y estar con Manuel. Sin embargo, pusimos a Manuel, lo fortalecimos y todo, y a mí Manuel me manda a cubrir la presidencia de la República. 6 años con Miguel de la Madrid, otra vez a viajar por todo el mundo, y yo qué pinche coraje, carajo. ¿Cómo me castiga la vida con eso? Y 2 años con Carlos Salinas de Gortari. Me manda a cubrir la campaña de Carlos Salinas de Gortari, alternada con la de Cuauhtémoc Cárdenas. Súper experiencia, cubrir las 2 campañas. Súper experiencia. Le propongo a Abraham Sabludowski hacer un reportaje del UNAM, porque la torre de rectoría tenía 2 semanas tomadas. El rector era Sarucán Kermés, un gran rector, pero el CEU, de donde salió Claudia Sheinbaum, tenía tomadas 2 semanas la rectoría. Y yo le dije a Abraham, este es un problema y es un grave problema, hay que atenderlo. A Abraham, que venía del Ibero, le hice entender la importancia de un rector de la UNAM. Es como un secretario de Educación Superior. Claro. Sí. Y entonces, pues ya me mandó a hacer el reportaje. Sarucán se portó conmigo espléndido, me invitó a un viaje al campus Morelia, no sé si lo conozcan, precioso campus. Y todo el viaje de carretera y todo el regreso nos fuimos plática. Me dio su legado, me dio todo lo que hizo y todo lo que le faltó por hacer. Y ya en un momentito de confesiones, así ya muy face to face, cara a cara, como diría Macron, le dije, a ver, rectoría, dígame la neta, ¿quién es el próximo rector? O dígame la terna. Y me dijo, mira, apuntados hay como 20, posibles nada más 3. Francisco Bolívar Zapata, Premio Príncipe de Asturias en Investigación Biotecnológica. Francisco Barnés de Castro, excelente científico en ciencias químicas, biológicas, y Yacamán, que en aquel entonces era el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Me dice, pero no te hagas bolas, si los vas a entrevistar más, entrevista a los que están dentro del UNAM. Yacamán, como está fuera, tiene menos posibilidades porque no tiene quien lo acuerpe, ¿no? Entonces fui a entrevistar a los 2. Terminando la entrevista con Barnés de Castro, le dije, usted va a ser el próximo rector. Ay, Víctor, de seguro lo mismo le dijiste a Bolívar Zapata. Le dije, se lo juro que no. Bueno, ¿y por qué crees que voy a ser yo rector? Le dije, porque el UNAM es un estado dentro del estado, y no solamente se necesita un científico que guíe la parte académica, se necesita alguien político, con muleta, que pueda lidiar con las cuestiones políticas. Y llama a Gerardo Dorantes. Entonces, su amigo, su asesor y el que le estaba haciendo la campaña y posteriormente el coordinador general de comunicación social de la UNAM. Y le dice, a ver, Gerardo, cásale una apuesta a Víctor. Si yo soy el próximo rector, tú, Víctor, eres el próximo director general de comunicación de la UNAM, rector de aquí soy. Me dijo, pues ya está. Voy con Abraham y le digo, Abraham, me ofrecieron chamba. ¿Qué? La UNAM. Me dice, tómala. Sí, claro. Tómala porque yo voy a vender la revista. Y dije, ya no va a ser lo mismo. Exactamente, ya no va a ser lo mismo. Acéptalo, pero antes, vete a Venezuela, disfruta Venezuela.
Ya ha sido a 2 golpes de Estado, un cacerolazo y la caída de un presidente. Este viaje es para que lo vayas a disfrutar. Agarré mi avión y que entrevisto al presidente, a Caldera. Y así como llegué a Época, así me despedí. Yo llegué a Época y llevé la portada y el primer número. Yo me fui de Época con la portada. Perdón, siempre fui un reportero de primera plana. Entonces, me voy a Venezuela, regreso, llego aquí a su casa, que está aquí, estoy tocando el claxon para subirme, sale mi linda y difunta mujer y me dice que te vayas así a la UNAM. Ya te está esperando el rector en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Químicas. Así vete. Pues yo venía de Venezuela, allí, chaleco de reportero y todo. Y le dije, oye, pues pásame un saco, aunque sea de una cobaya, y que me jalo para CEU. Llego al estacionamiento de Ciencias Químicas, está tomando posesión Barnes como rector, llego así derrapándome y me voltean a ver el rector y Gerardo Dorantes, nada más me sonríen y me hacen así. Volteaba donde me están señalando la fuente de la universidad. Me dijeron, ¿ya? Tu bronca, güey. Esa ya es tu bronca. Y me hago director de información general, director de información general de la UNAM. El coordinador era Gerardo Dorantes. Bueno, pues ahí nos vamos y todo. A Barnes se le ocurre hacer varias reformas, entre ellas la del Reglamento General de Pagos, y pácate, las que nos paran UNAM 9 meses. No les voy a platicar los 9 meses, ¿no? Pero que nos paran UNAM 9 meses. El Consejo General de Huelga, encabezado por maestros y estudiantes del ala radical de izquierda al interior de la UNAM. Pues ya perdimos toda la batalla y todo. Llega de la Fuente como rector. No podíamos entrar todavía a la UNAM. Y fui a su oficina alterna, muy cerca de Ciudad Universitaria. Llego con el rector de la Fuente, ya como rector, con a esos niveles de funcionarios siempre tienes que tener tu renuncia en el escritorio. Puede pasar lo que pueda pasar. Sí, claro. ¿Sí? Entonces llego con mi renuncia, se le entrego, lo ve, y por Dios santo me dice, tú no, cabrón, espérame. Así, con esas palabras. Y yo me voy a alguna salita y lo primero que pensé, pues qué confianzas de es la primera vez que lo veo y me cabronea, ¿no? Sí, pero pues por algo ha de ser. Y me dijo, espérame, el que te va a correr te corre de inmediato. Sí, claro. Y ya me esperé. Y me dice, Víctor, te necesito en mi equipo, pero no te puedo ratificar como director general de información porque hay precio por tu cabeza. Entonces, de parte del CGH. Entonces, es que les puse unas exhibidas en los medios, pero espléndidas y re bonitas. ¿Conocen al Moch? Sí. Pues yo lo hice famoso por sus actos. Pues me quedo, y ya cuando platico con el doctor de la Fuente, me dice, no te puedo ratificar. Ya te dije por qué, pero sí te necesito. Y me hace su coordinador de asesores de comunicación de toda la UNAM. Cada facultad, cada instituto, cada centro de investigación tiene su propio aparato de comunicación y de información. Entonces yo tenía que coordinar a todos. Cada quien tiene sus propios asuntos y es necesario que los saquen para darlos a conocer. Sobre todo porque a mí me encantaba, sin serlo, la divulgación científica. Es un área preciosa de la universidad. Es una muy bonita carrera, muy, muy bonita la divulgación científica, divulgador de la ciencia. Y ahí estaba yo. Llevé un chorro de asuntos a la televisión, a las primeras planas. Empecé rogándoles a los medios, oye, tengo un investigador que hizo esto y esto, dame chance, entrevista, lo que no sé. Cuando estaba yo en eso, ya tenía un promedio de 20 académicos en los medios de comunicación diarios, hablando de diferentes temas. Y me habla el rector de la Fuente. De aquí empieza mi historia en Pumas. Y me dice, Víctor, ¿te gusta el fútbol soccer? Pues sí me gusta mucho, rector, pero me gusta más el fútbol americano. Y así era de la Fuente. Te pregunté si te gusta el fútbol soccer.
No, pues sí, rector, sí me gusta mucho el fútbol, soccer. ¿A qué equipo le vas? Pues a los Pumas. Sube inmediatamente a mi oficina. Así, sube inmediatamente. Subo al 6º piso de rectoría, la oficina estaba en el 2º piso, y veo a un señor de espaldas. Cuando entro, se para y conozco ahí a Luis Regueiro Urquiola. Luis Regueiro Urquiola había sido capitán de la selección nacional, capitán de la selección olímpica, y era el mejor medio creativo que tenía México. Te ponía unos pases a gol, 40, 60 metros, el pase para gol nada más para que llegaras y le hicieras así. Ya nos presenta el rector, Luis Regueiro, Víctor Manuel Juárez. Esto es muy importante, porque la forma es fondo en política. Sí. Y nos dice el rector, yo mañana, personalmente, en conferencia de prensa, aquí en la torre de rectoría, o sea, no en el club, sí, y no cualquier gente. Yo personalmente, aquí en la torre de rectoría, los voy a presentar ante los medios de comunicación. Luis Regueiro, presidente deportivo, Víctor Manuel Juárez, director de información y logística del primer equipo. Al otro día, así fue. Así fue, nos nombra y todo, guau. Salimos bien contentos Luis y yo de la reunión y le digo a Luis, ¿qué vas a hacer? Y me dice Luis, no, ¿qué vas a hacer tú? El rector fue bien claro que tú me ibas a cuidar. Y dije, sí, yo te voy a cuidar en lo político, en lo social y en lo mediático. Pero el rector te acaba de decir que lo tuyo es el rescate deportivo. ¿Qué vas a hacer, Luis Regueiro? Me dije, me imagino que ya tienes un diagnóstico del equipo, ¿no? Si no, no te nombra el rector, güey. ¿Por qué se frecuenta el rector? Pues es que hay una asamblea de socios, era muy así. Bueno, güey, pues todo lo que dijiste en la asamblea de socios, ahora aterrízalo en un plan de trabajo. Oye, pero es tu responsabilidad. La mía son los medios, el estadio, las porras y que te vean con buenos ojos la comunidad. Esa es mi tarea. Dije, de entrada, tienes que pensar en un director técnico. Y como son las cosas aquí en la universidad, Luis, tienes que llevarle una terna al rector. La UNAM se maneja con ternas, o sea, participa toda la comunidad y nombra 10. Después de toda la comunidad y hay gustos, y quedan 3, los mejores, más calificados. Y de esos 3, la Junta de Gobierno, en caso de directores, elige quién es el mejor. En este caso, el que va a elegir es el rector. Llévale 3. ¿Por qué 3? Porque si el rector le atina, es triunfo del rector. Si la riega, es tu problema. Pues llévale 3. Este era un secreto y se los voy a revelar. La terna le integraban César Luis Menotti, campeón mundial con Argentina. Luis Flores, goleador histórico de los Pumas. Y Hugo Sánchez, el mejor deportista, futbolista que ha dado este país en todos los tiempos. Sí, claro. Llegamos con el rector. Y el rector, Menotti. Víctor, para que lo convenzas y lo seduzcas, hazte una historia muy bonita que hagamos en video sobre la universidad. Bueno, pues lo hice, me ayudó TV UNAM, salió un video preciosísimo que después se convirtió en un video del UNAM, creo que se llama El espíritu de los tiempos, el video precioso, presumiéndote toda la universidad, a lo cual Menotti dijo, a mí no me importa la grandeza de la Universidad de México. Yo lo que quiero es $1 millón por ir a hacer el diagnóstico. Y $70,000 por cada uno de mis asistentes. Volteé a ver a Luis y le dije, calma. Rector, pues así las cosas. Está loco, ¿qué le pasa a este señor? Que no sé qué. Ya olvidémoslo. Y el rector, Luis Flores, no tiene el perfil que yo necesito. Necesitamos más perfil. Hugo. España con Hugo. Bueno, apenas se abrió la puerta y vio a la gente, reconoció a la gente de Pumas. Hugo dijo sí. Sí, siempre decía que sí. Decía Pumas, sí. Pumas, Hugo tenía una cosa, estaba enojado por la manera como lo habían corrido la primera vez que estuvo como entrenador. Sí, claro. El presidente del equipo era el ex rector Guillermo Soberano Acevedo.
el que le dio la independencia a Pumas y el que pensó a Pumas en grande. Y el que pensó en crear patronatos para que no le costaran a la universidad los equipos. Y entonces tenía ese resentimiento. El vicepresidente del equipo era Jiménez Espriu, que fue secretario de Estado, fue el primer secretario de Comunicaciones de AMLO. Ajá. Y se fue de AMLO, Sí. ¿no? Por algo se fueron y por algo se pelearon. Yo sabía los secretos nerdos de Jiménez Espriu, pero el rector, y sigo cumpliendo, dijo, eso queda entre tú y yo, que nadie sepa. O sea, ni Jiménez Espriu va a saber que yo sé lo que ellos son, ¿no? Entonces, así fue. Llegué a Pumas, resolvimos el primer problema, traer a Hugo Sánchez. El equipo sí estaba partido, el vestidor era un cementerio, peor que cualquier sala de Galloso. El único que le echaba ganas y trataba de animarnos era Jorge Campos, pero el equipo no tenía forma ni nada. Lo que sí hizo Hugo muy valioso fue, ya estaba a punto de terminar el torneo, el equipo estaba muy mal, y lo que sí hizo Hugo, todavía había descenso, y lo que sí hizo Hugo es evitar el descenso. Ya, se fue. Ahora sí venía la parte importante, crear y armar un buen equipo entre Luis Regueiro, Hugo Sánchez y Sergio Egea. Sí. Sergio Egea era la mano derecha de Hugo. Y entonces entre ellos iban a pensar el equipo. Y lo pensaron. ¿Qué sucedió? Yo me dediqué a pacificar al estadio. Fue una tarea muy larga, muy ardua, como de 3 meses, pero me gané el reconocimiento de las porras. Tuve que tratar con A Plus, con A Ultra y con un grupo de chavos que querían su espacio y manifestarse, pero no tenían ni nombre, ni espacio, ni nada, y se me presentan en la oficina Salvador Martínez, el Nariz, y Gudillo. Germán Gudillo. Y el Mascorro, no sé si lo conoces. A él no, nada más se me presentan a la oficina. Licenciada, pues somos nosotros 3 que queremos y esto y esto y esto y esto. Y dije, es mi gran oportunidad. A ver, yo les consigo un espacio, pero ustedes ¿qué me van a dar a cambio? En la vida es toma y daca, es negociaciones. Yo les doy el espacio, ¿ustedes qué me dan? Buscar algún beneficio. Sí, ¿qué me van a dar? ¿Yo qué voy a ganar con darles un espacio? Se quedaron pensando, paz, güey. Yo lo que quiero es paz en el estadio. Yo lo que quiero es que el estadio sea un lugar seguro para que las familias, y yo pueda ir con mis hijos y con mis nietos, y vayamos en paz, salgamos en paz, disfrutemos el partido sin ningún incidente violento. Se quedaron pensando y dije, es la única manera, la única manera. Pues órale, le aceptamos la propuesta. Voy con el rector, se la platico, me dijo, ¿qué pensaste? Pues dale su espacio. ¿Dónde los vas a colocar? La cabecera norte del estadio. Está bien, porque ellos me dijeron, somos como 2,000. Dije, la cabecera norte del estadio, que casi nunca se llena, rector, ¿verdad? Hombre, llegaron 5,000. Y lo convirtieron en una fiesta y me cumplieron. Se dedicaron a cantar, a bailar. A la siguiente vez les pedí que ya no llevaran los humos ni los fuegos. A la tercera vez les pedí que no llevaran los palos de PVC para que no se pegaran. Y a la cuarta vez les digo, ya no les voy a dar la cabecera norte. ¿Qué? Les voy a dar todo el pebetero. Lo llenan y me dice el Nariz y el Gudillo, miren, nuestro núcleo son 2,000, pero podemos convocar hasta 10,000. Venga. Y esos 10,000, si usted los necesita para algo, licenciado, ahí los tiene. Dije, no, yo soy gente de paz, no te preocupes. Tengo responsabilidad de mis broncas y no resuelvo así. Bueno, ¿qué le digo al rector? El rector se emociona en contrapropuesta de Federico González, que era el director de operaciones del club. Él quería hacer una zona VIP dentro del estadio. Y el rector le dice, oye, ¿qué no te has dado cuenta que somos un equipo de estudiantes y de académicos? Exactamente. ¿Y tú crees que crear una zona VIP como el de Guadalajara del Atlas nos van a colgar los mismos estudiantes?
Y me dijo, no, la propuesta de Víctor es la mejor. Pues que llenamos el pebetero. Bien, empezamos exitosamente, el equipo empieza a caminar, pero teníamos un gran pendiente. Jiménez Espriu y compañía habían dejado, esto tampoco nadie lo sabe, ustedes se llevan exclusiva, una deuda de 15 millones de dólares. Y teníamos que pagar 10 millones de dólares, así ya, en salarios de todos los trabajadores del club, jugadores, personal administrativo, y no teníamos un quinto. Y vamos con el rector Luis y nos puso una regañada, pero aceptamos, señor, nosotros no somos hombres de finanzas, de economía, yo soy periodista, él es futbolista. ¿Usted quiere que cuente 15 millones de dólares cuando en mi vida he hecho 1 millón de pesos? No, por favor, no se ponga así. Ay, déjenme pensar. Ya, lo dejamos, se puso a pensar. A la semana siguiente llega la noticia maravillosa. Y esto también es cuestión de averiguar e investigar, ¿eh? Pues el nuevo patrón del equipo se llama Carlos Slim. ¡Ah, bravo! ¡Qué buena noticia! ¡Qué fregón! El hombre más rico de México y egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM va a ser nuestro patrón. Perfecto, todo perfecto. Ahí están los 15 millones de dólares. Pero una cosa, no regalo Puma, es un préstamo a largo plazo con intereses bajos, pero te lo estoy prestando. Lo prestó y le fuimos pagando. 15 millones de dólares. Slim nos da la mala noticia. Que no. Yo me quedo con todo gusto con el patronato, yo lo veo, yo lo vigilo, pero la operación del patronato y a quien yo propongo para que esté ahí es Arturo Elías Sayón. Y nos manda a su yerno. Igual, todos contentos, todos felices, todos guau. Había lana para los jugadores que quisiera Hugo, que Bruno Marioni, que Verón. Hugo tenía un ojo excelente, ¿eh? Tiene a la fecha. Porque yo recuerdo que en la Copa Libertadores fuimos a jugar al desierto de Atacama, en Chile, hasta Casa del Caramba. Está más lejos la Patagonia, creo. Ya íbamos a jugar a Atacama contra el Cobreloa, que era el campeón chileno. Y ahí descubrió Hugo a Verón. Y de ahí se lo trajo. Entonces Hugo tenía un ojo espléndido, maravilloso. Bueno, toda su vida futbolista y ahora como su segunda oportunidad como entrenador, tenía un ojo extraordinario. Y ahí vamos. Va muy bien las cosas, empezamos a crecer, pero empiezan las desavenencias. Visiones totalmente distintas. La de Arturo, muy empresarial, la de Luis Regueiro, muy deportiva, ¿no? Y empiezan a chocar. El primer choque es que tenemos que jugar contra el Guadalajara. Y llega muy contento Arturo a decirnos, conseguí el Estadio Azteca para jugar contra el Guadalajara. Y todos los Pumas que estábamos en la reunión hicimos así. Ay, güey, ¿tienes claro lo que estás diciendo? ¿Qué tiene de maravilloso que hayas conseguido el Estadio Azteca? Es que en el estadio de edición, el estadio caben 60,000 y en el Azteca caben 120,000. Y le dice, sí, Luis Regueiro, sí, 120,000, los cuales 60,000 o 70,000 pueden ser del Guadalajara. Y los otros nosotros, el resto nosotros. ¿Sabes qué estás entregándole al Guadalajara? La localía, la cancha. Eso no puede ser. Y la parte toda deportiva le dio la razón a Hugo. La parte empresarial, que nada más era Arturo, dijo, no, es pues que... Y yo pensaba, sí, él estuvo ahí por invitación del rector, no porque él quisiera estar. ¿Sí? Eso es muy importante. Él fue un invitado, ni siquiera es egresado del UNAM. Sus suegros sí, él no. Entonces, vino el primer choque. Inmediatamente, como gente que tenía que manejar la política al interior del club, pues la ve al rector, y el rector ya me había dicho, porque estábamos entrando en un proceso de reforma de todos los estatutos del club, ya todos los asuntos del club ya no los vas a ver conmigo, Víctor,
nos vas a ver con el doctor Narro, a la postre rector de la UNAM, y en ese entonces era el secretario general de la UNAM. Y entonces yo con el doctor Narro me llevaba súper bien, súper bien. Digo, me llevaba muy bien con De La Fuente y con Barnés, pero con el doctor Narro hasta chorchaba, ¿no? Sí. Me veía en el estadio y me llegaron, me dice así, pórtate bien, pórtate bien. Y me llevaba muy bien y toda la reforma estatutaria me la estaba echando con él y dije, rector, doctor, va a pasar esto. Ay, entonces sí es muy grave, que no sé qué, pero Arturo es la lana, man. Le dije, pero Luis había un carro de deportes, un carro. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, Arturo le pidió al rector la destitución de Luis Regueiro porque lo incomodaba y no convenía a sus intereses. Y le pusieron un vicepresidente deportivo a modo, Aarón Padilla. Aarón no cuestionaba nada. Luis sí cuestionaba las cosas. Pasó el tiempo. Nos vamos a una pretemporada a Cancún. Todas las pretemporadas de Pumas se hacían en Cancún porque Hugo vivía en Cancún. Era muy amigo del gobernador y el gobernador gustosamente nos recibía en Cancún porque hiciéramos nuestra temporada con la condición que los 3 juegos de pretemporada fueran para el gobernador, económica y políticamente. Wow. Y entonces nos vamos a la pretemporada allá en Cancún. Yo arreglaba todas las cosas ya en Cancún, llegábamos allá y Hugo me decía, tú cárgate ya de todo con el gobernador, ya. A partir de aquí yo entreno al equipo y tú arreglas todo. Entonces pues ya, arreglamos los 3 juegos, las sedes donde iban a ser los juegos, entrábamos muy padre y todo. Y de repente aparece una caricatura en el Ovaciones, donde está un puma así y un látigo flagelándolo, y dice directiva, y azotando al puma. Y unas declaraciones de algunos jugadores de que lo estaban tratando mal porque no habían firmado los contratos ni nada, y me habla Arturo enojadísimo. ¿Quién es el que está haciendo esto? Le dije, Arturo, la neta es todo el equipo. Yo te sugiero que mandes a Aarón a calmarlos y a negociar, decirles que están sus cartas, que está todo. Ellos no quieren jugar por miedo a lastimarse y ya tenemos 3 juegos pactados con el gobernador. Yo te sugiero que mandes a Aarón a platicar. Bueno, yo la verdad le tenía mucha ley a Luis, al rector y al equipo. Y cuando me pidieron que denunciara a los jugadores que estaban levantando el equipo, me negué. Y Arturo le pidió mi cabeza al rector. Me tuve que ir. La fuente de fútbol me apoyó y le dijeron al rector, oiga, rector, por primera vez nos tratan como primer mundo y hay una gente que está ocupada de nosotros. Y lo corren y el rector se volteó y les dijo, calma. Se volteó conmigo y me dijo, tú, chitón, rector. Y efectivamente me tuve que ir. El rector de la Fuente se portó como príncipe. Me dijo, tú eres de mi equipo, eres de mi todo, dale paso al que venga. Es más, te pido de favor que le enseñes. Porque te quedas supir ni conoce la universidad. Otro de fuera. Felipe Jiménez. Sí. Muy buena persona. Nada más hasta ahí me quedo. Enséñalo. ¿Ven? Ya lo enseñé. Es reelecto el doctor de la Fuente para un segundo periodo. Y me dice, bueno, pues ahora sí a lo tuyo, ponte a hacer periodismo. Y me deja a mi cargo la dirección de la Gaceta de la UNAM, que dicho sea de paso es el principal órgano informativo de la UNAM. De la UNAM, sí. Hasta ahí terminé con Pumas. Actualidad en Pumas. Actualidad en Pumas, ¿hablo del club o hablo de mí con mi relación con Pumas? No, del club. Del club me parece que están haciendo las cosas mal. Me parece que a la directiva le falta mucho que aprender de fútbol. Que me perdone Raúl González.
lo aprecio, pero no sabe nada de fútbol. Que me perdone el rector, tampoco sabe de fútbol. Y esto lo digo con toda sinceridad y autoridad porque los mejores momentos que ha tenido el Club Universidad dependen mucho del rector. Pumas fue grande y exitoso con el doctor Guillermo Soberón. Y también depende mucho del patronato que formen. El doctor Guillermo Soberón formó un patronato muy exitoso a través de ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Había dinero, había mucho apoyo, había mucha idea de administración y de fútbol. Tanto Bernardo Quintana como don Gilberto Borja sabían mucho de fútbol y entonces apoyaron a su equipo. ICA era una empresa, la más grande empresa de construcción de México, hecha por puros egresados de la UNAM. Entonces sabían lo que estaban aportando y para qué estaban aportando. Tan dorada fue la época que surgió Hugo Sánchez y los primeros campeonatos. El doctor de la Fuente tenía una idea muy clara de qué equipo quería y cómo quería el equipo. Quería un equipo ganador, exitoso, que le diera brillo y forma a la universidad, que venía muy golpeada de los 9 meses de huelga del CGH. Por lo tanto, no surgía un equipo ganador. Y por eso la pensó de esta manera. ¿A quién invitó de patrono? Carlos Slim. Universitario. Universitario, el hombre más rico de México. Ahora, ¿quién es el patronato? Yo no sé ni quién es el patronato, quién lo integra. Y si le ponen dinero. Les voy a platicar una anécdota. Cuando la larga huelga de 9 meses, Juan Ramón me dijo un día, necesitamos una acción efectista. Dije, mira, rector, era viernes, el domingo juega Pumas Pachuca allá en Pachuca. Voy a visitarlos y voy a hablar con ellos. Y me dice, ¿cuál es la idea? Un efecto mediático. Les vamos a poner a todos los jugadores camisetas que juntas tengan la leyenda clases ya. Y otra que diga regreso a clases. Y se lo he puesto, rector. Yo siempre tengo buen olfato para las cosas, ¿no? Le apuesto que mañana son fotos de portada del Esto y de Ovaciones y de los demás medios también la van a tomar. Dicho y hecho. Ovaciones y el Esto, clases ya. Fue una presión muy fuerte hacia el interior del movimiento. Entonces, a partir también de ahí el rector dijo, wow, el equipo es imagen. Es imagen. Y yo esta imagen la voy a hacer crecer. Bueno, bicampeonato, ¿no? El primer bicampeonato. Yo conocí a Efraín como jugador en las épocas de Hugo. Yo creo en Efraín. Es un buen técnico. Quizá necesita alguien que lo acompañe y lo atempere. Ojalá sea Antonio Sancho. Sancho también es espléndido, fue espléndido jugador, espléndido funcionario directivo ahí en Tigres. Espero que Sancho lo atempere, ya que no diga tantas barbaridades, que no se enganchen barbaridades, que se concentren en entrenar y eso, y que Sancho vea por los medios. Sancho es muy ponderado, entonces el que vea por los medios, que le quiten la carga mediática a Efraín y él a lo suyo, nada más. Que le den tiempo, que lo atemperen también en la formación y la adquisición de nuevos jugadores. Y para mí es muy, muy, muy importante que reactiven la cantera otra vez. Que otra vez la cantera vuelva a ser la cantera. Yo recuerdo cuando la cantera era la base de la selección nacional. El que no tengamos jugadores de calidad es porque no están produciendo ni Atlas, ni Pachuca, ni Pumas. Claro. Sí. ¿Qué opinan también del paso que tuvo el doctor Miguel Mejía Barón por el club? Yo creo que no lo escuchaba. No, yo creo que no lo escuchaba. Se lo llevaban como símbolo, como un ícono de Pumas. Pero no creo que lo escuchaba. Esa impresión tengo. Porque había un vicepresidente deportivo
y un director de estrategias deportivas. ¿Quién es Saracho y qué hacía Saracho? Nunca entendí. No era Saracho. Sí. Saracho, nunca entendí esa presencia. Eso no había antes. Bueno, al menos cuando yo estaba Mira, en México. cuando yo estuve, la estructura era muy simple. Claro, Presidente deportivo y director general de comunicación y logística, y los demás las direcciones de ajá, operaciones, finanzas, y ya. exactamente, fuerzas básicas. O sea, lo de Saracho nunca lo entendí. Para mí fue un padrinazo que le dijeron, vente a ganar una buena lana porque te pagan bien. Claro. Universidad. Goya, Pumas. otro Goya, pero con triple O, Cantera de Pumas. rescatable, Hugo Sánchez. el mejor de todos los tiempos. Bicampeonato. Lástima que no estuve, Logo de Pumas. el más bello de todos. Vínculo de universidad con el club. Vínculo inscrito con el club, irrenunciable. Grandeza de la institución felina. Bueno, se miden sus egresados. Y Víctor Manuel. Pues un Puma siempre ferviente.